Y saludamos ya al delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Fernando López Cotín. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muy Mu- buenos días. Muy buenos días y gracias por atendernos. Teníamos muchas ganas de hablar con usted, con alguien de la Agencia Estatal de Meteorología, porque aunque aquí en Córdoba estemos acostumbrados al calor, lo que nos está regalando este mes de julio, pues ya no sabemos ni qué nombre ponerle. Días continuados, uno detrás de otro, en aviso amarillo, aviso naranja, el rojo no ha llegado todavía, noches absolutamente tórridas en las que es imposible conciliar el sueño. ¿Esto es lo normal? Entendemos que sí, pero tantos días seguidos, ¿es lo normal? Eh, bueno, digamos que no es absolutamente extraño, ¿no? El que tengamos un verano así especialmente caluroso como está resultando este. Realmente desde el día 20 de junio las temperaturas se han mantenido por encima de lo que suelen ser habituales, con lo cual ahí ya vemos la excepcionalidad, ¿no? Tenemos temperaturas que están muy próximas a los 44 grados. De todos modos nos quedamos lejos de ese máximo que tiene Córdoba, el máximo regional, de los casi 47 grados, ¿no? 46,9 que hubo en el año 2017, si no me falla la memoria. Bueno, entonces son unas condiciones efectivamente muy calurosas. Lo malo es que tampoco tengo muy buenas noticias para el futuro, porque las próximas 2 semanas vamos a seguir con temperaturas por encima de lo normal. O sea que este verano va a ser de los que se recuerden. A ver, tenemos muchas dudas con esto de los avisos. ¿Cuándo se emiten avisos amarillos, naranjas o rojos? ¿En función de qué es? ¿En función de que la Agencia Estatal de Meteorología decide avisarnos de que podemos estar en los próximos días sufrir elevadas temperaturas? Sí, bueno, se fijan unos umbrales de temperatura para cada uno de estos niveles, de amarillo, naranja, etcétera. Creo recordar que el naranja es 41 grados. Nosotros pensamos que lo vamos a superar hoy, entonces de ahí que tengamos este nivel. Estos niveles, estos umbrales se ponen no necesariamente iguales para toda la península, ¿no? Para toda España, sino que dependiendo de la zona. O sea, lo que se hace es un estudio estadístico y se ve la frecuencia o la infrecuencia con la que se presentan estos valores, y entonces de acuerdo con ese estudio estadístico pues se asignan los avisos. Naturalmente son predicciones, luego vienen los datos reales que se alcanzan cada uno de los días, ¿no? Pero se hace de una manera absolutamente pautada, con un criterio perfectamente definido. El martes pasado llovió aquí en Córdoba y fueron chubascos de carácter tormentoso, según palabras propias de la Agencia Estatal de Meteorología, provocados por la instalación de una dana, de una depresión aislada a niveles altos que provocó pues eso, que cayeran chubascos y que cayeran litros, porque aquí llovió bastante. ¿Esto es normal en pleno verano? Parece que estamos más acostumbrados a escuchar esto de que tenemos una dana encima ya finales de agosto, quizá para septiembre, pero ahora es normal. Bueno, una dana no es otra cosa nada más que un embolsamiento de aire frío que se queda aislado de lo que es la circulación general. Digamos que en las latitudes más hacia el sur se queda como una bolsa de aire frío que se queda aislada, y entonces de ahí que viene el nombre de presión aislada en niveles altos, ¿no? Es lo que quiere decir dana, ¿no? Bien, en definitiva, no, bueno, son unas circunstancias que se pueden presentar en cualquier época del año, por supuesto también en verano. No será tan profunda, no será del aire tan frío como en invierno, como puede ocurrir en invierno, pero el efecto es similar. Las altísimas temperaturas que hemos tenido en superficie y aire frío en altura es la combinación perfecta para que se favorezcan los movimientos verticales, las masas de aire suban. Que suban masas de aire quiere decir pues que se condensa el vapor de agua que tienen asociado y que se puedan producir este tipo de precipitaciones. Además, en algunos casos acompañadas de granizo, que nos dan, el granizo no es otra cosa que nos da una idea de la intensísima flujo de aire que hay ascendente, que mantiene los trozos de hielo en altura, porque cuando nos llegan aquí al suelo ya se han evaporado en parte, o sea que son más grandes cuando se encuentran allí en altura, ¿no? Entonces estas circunstancias, digamos que se pueden presentar en verano, y de hecho se presentan. En otras zonas de España son muy frecuentes, en Aragón, en los Pirineos. Las cantidades de precipitaciones que se registran en el verano son absolutamente significativas para el balance general del año, no así en Andalucía, que en general el ambiente es muy seco, ¿no? Nosotros tenemos una climatología de estiaje, de ausencia de precipitaciones o de muy pocas precipitaciones en verano, pero a veces se dan.
El año pasado, en la provincia de Jaén, las cantidades que se recibieron, bueno, y en otras zonas, ¿no? También Córdoba recibió, pero particularmente Jaén, hubo muchas tormentas. El verano pasado fue muy distinto a este. Si echamos un poco la memoria, si refrescamos un poquito, pues veremos que las temperaturas del año pasado en Córdoba pues fueron muy suaves para excepcionalmente suaves, realmente. Entonces, bueno, lo que tenemos es un poco el contraste de lo que vivimos el año pasado y quizás por eso nos resulta más duro, ¿no? Llevamos 2 años de temperaturas, de un julio muy suave, luego llegó agosto apretando un poquito más, pero ya se sabe que a partir del 15 de agosto aquí en Córdoba, por lo menos por la noche, empieza a refrescar. Ha hecho referencia a ese desarrollo vertical, que es lo que provoca las tormentas. Es el mismo mecanismo por el que se provocan las tormentas de verano, lo que pasa que aquí en Córdoba estamos acostumbrados a esas tormentas de verano por las tardes y no por la mañana como sucedió la del martes. ¿Por qué se dan más después del mediodía este desarrollo vertical de las nubes y estas tormentas tan poderosas? Porque pesa más el hecho del calentamiento diurno. O sea, lo significativo para que se produzcan este tipo de movimientos, este tipo de tormentas, son que exista una diferencia de temperatura entre los niveles bajos y los medios de la atmósfera, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea esta diferencia, más se va a ver favorecido este movimiento vertical del aire, la posibilidad de que se produzcan tormentas. Bien, si se producen por la tarde, ha pesado más el efecto de calentamiento de la superficie de la Tierra que el enfriamiento en las capas altas. No necesariamente, aunque las capas altas sean muy frías, si el calentamiento en la superficie es muy acusado, pues también se produce esa diferencia de temperatura y también se favorece esos movimientos verticales del aire. En el caso de lo que ocurrió el otro día, bueno, pues era un embolsamiento de aire frío. O sea, digamos que el factor que determinaba que se produjeran las tormentas sí eran las temperaturas altas en la superficie que habíamos tenido y además acumuladas los días anteriores, ¿no? Pero sobre todo la llegada de aire frío en altura. El efecto es similar porque la diferencia de temperatura vuelve a ser otra vez muy acusada y de nuevo tenemos posibilidades de que se produzcan tormentas como se produjeron. Bueno, el año pasado fue un año de mucha actividad tormentosa con estas nubes de evolución por las tardes y este verano pues apenas estamos viendo. ¿Por qué hay veranos que sí y veranos que no? Influyen claramente factores como la humedad y la temperatura, pero si más o menos todos los veranos son iguales, ¿cuáles son las diferencias sustanciales para que veamos ese desarrollo por las tardes, unos veranos sí y otros no? Es que no son todos los veranos iguales. El verano pasado estuvo caracterizado, para Córdoba, estuvo caracterizado por flujos, predominantemente flujos de poniente que de alguna manera llevan aire con una carga de humedad superior a cuando tenemos flujos de levante. Este año está soplando más el levante en el estrecho y eso también se refleja en Córdoba. El ambiente es más seco. Pueden haber tormentas incluso, se pueden desarrollar tormentas incluso que sean secas. Se pueden desarrollar tormentas en las que se producen de las nubes, lo que se producen son virgas, no precipitaciones. Precipitaciones lo llamamos cuando llegan al suelo. Virgas es lo mismo, agua que cae de la nube, pero que no llega al suelo porque se evapora. Entonces, dependiendo de las circunstancias de humedad, de diferencia de temperatura entre los distintos niveles de la atmósfera, etcétera, hay una serie de factores que ayudan o mitigan la posibilidad de que se produzcan tormentas. Todos los veranos no son iguales, afortunadamente. Bueno, claro, para los que no entendemos, pues los veranos sí que nos pueden resultar iguales, mucho calor y poco refresco. Bueno, muy rápidamente, una predicción, ya nos ha dicho que mucho calor para las próximas 2 semanas, pero ¿qué más vamos a tener? No sé si podemos pensar un poquito más allá y saber cuándo vamos a empezar a poder respirar aquí en nuestra Córdoba. Bueno, trimestralmente en la agencia damos como un avance un poco de cómo se puede presentar el trimestre siguiente, ¿no? Esto lo hacemos para todas las estaciones, lo hicimos también este año y apuntábamos a que posiblemente este año, digamos, lo más probable era que fuese un verano caluroso y de momento se va cumpliendo el criterio, la previsión. Significativo es el hecho de las próximas 2 semanas que se mantengan con temperaturas por encima de lo normales, pues estamos hablando de la época más calurosa del año, bueno, el mes de julio fundamentalmente, pero también alcanzará el mes de agosto, la primera quincena, y eso pues, bueno, pues de alguna manera es significativo, porque estamos hablando de la época del año en la que las temperaturas son más altas y además se espera que sean superiores a. Con lo cual, bueno, pues hay que armarse de paciencia y esperar que vaya pasando un poco el verano, pero que este verano, desde luego, apunta a que va a ser un verano caluroso.
Ay, pues nos armaremos de paciencia, cogeremos abanico en mano y tendremos los aires acondicionados lo más a punto posible. Luis Fernando López Cotín, delegado territorial de la Agencia Española de Meteorología en Andalucía, Ceuta y Melilla, gracias por habernos atendido. Sabemos que ha hecho un esfuerzo, así que se lo agradecemos especialmente y que tenga un feliz verano. Pues muchísimas gracias, igualmente agradecido por permitirme contar estas cosas. Pues un placer para nosotros. Nosotros nos marchamos...